Bueno, ahora sí empezamos, compañeros. Bueno, antes que nada, eh, felicitarles por los aportes que han hecho en sus mayorías. Casi todos han trabajado muy bien. El foro, más de la mitad de las personas tienen finalizado el proceso. Yo voy a hacer la reflexión una vez que terminen todos. Para eso vamos a dar la oportunidad hasta el día de hoy en la noche para los que no llegaron, que era una de las alternativas, incluso también lo voy a hacer en el resto de las comisiones, solamente hasta hoy en la noche, mañana en la mañana ya lo voy a cerrar, día sábado. Una situación que me pasó el año pasado con un estudiante que había tenido dos exámenes muy, muy buenos, que se presentó al final en teoría uno, no sé si ahora no lo veo acá, pero posiblemente en esta comisión, había criticado que el programa decía tenía que tener todo aprobado para ir promocionar y no había visto por omisión del estudiante que no están así. Hay que tener todas las actividades evaluatorias y estas actividades son evaluatorias, son de participación. La participación también es un proceso de evaluación, incluso es lo que vamos a ver en la clase de hoy, que tiene que ver en torno a lo que es procesual, o sea, el proceso. Entonces, quien no habilite los foros, por ahí uno no pasa nada, pero de los 5 foros que vamos a tener, quien no habilite en ellos y no tenga justificación alguna, lastimosamente se podrá sacar la nota que sea y va a tener que presentar un final. Incluso a mí me parecía, porque cuando estábamos en el final y escuchaba las reflexiones que tenía de Mario, qué raro que este chico haya llegado a final, aparte de que era brillante, tenía muy buenas ideas y manejaba todos los contenidos que generalmente no suele pasar de forma integrada, sistémica, y bueno, y dimos a entender que había sido así. Así que por favor, pongamos pilas, porque tiempo hay. O sea, los que se decidió estudiar una carrera universitaria no es a sus tiempos, es a los tiempos de la carrera. Usted puede construir sus tiempos en base a las cantidades de asignaturas que tiene. Si eligió 3 o 16 asignaturas en un cuatrimestre, le tiene que dar para que en una semana haga un foro de mediana complejidad, porque tampoco era de máxima. Esta va a ser la clase sincrónica, va a tener un tiempo maduro, más o menos para tratar de llevarnos algunas ideas sobre los saberes corporales, la construcción de los lineamientos curriculares y la comprensión que hay hoy en la actualidad en las diferentes provincias de la República Argentina y la ciudad autónoma. Lo primero que vamos a decir y expresar es que lineamiento curricular es un espacio en el cual hay una idea, una trascendencia de necesidad para la construcción de los saberes en torno a la currícula. Una currícula, entonces, es un conjunto de contenidos, saberes, competencias que se aspiran a que se integren en determinada sociedad. La clase del día de hoy obviamente va a ser enfocada hacia la actividad educativa, o sea, la educación argentina, el sistema educativo argentino, que muy bueno es, pero no quiere decir que va en detrimento o no puede ser repensado para los clubes, para las sociedades de fomento, incluso la nomenclatura que utilizaremos hoy, la nomenclatura, sería la deconstrucción de los diseños curriculares para la posible construcción y adecuación a otros espacios. Si nosotros tuviéramos que juzgar, como lo hemos hecho en la clase pasada, por eso hoy ahí es que hoy llegamos a esto de los lineamientos curriculares a nivel general, la clase que viene, previa al examen, vamos a trabajar los lineamientos de nuestra provincia, o sea, la provincia de ustedes, vamos a observar tanto el de inicial, el de primaria, el de secundaria, y también ver algunos aportes que hay a nivel universitario con los programas y con los perfiles, trata para que nosotros tengamos las herramientas, no solamente de leernos, porque va a ser como la constitución de un país, o sea, uno se va a un país, supongamos que no sea el nuestro, porque lo hemos aprendido y casi que sabemos la constitución o debiéramos saberla casi a complejidad. Pero supongamos que nos mudamos a otro país, discúlpenme, nos movemos a otro país, lo primero que tenemos que hacer, cualquiera sea cercano o sea lejano, es ver las reglas, los derechos y los deberes que tiene un ciudadano extranjero en ese país. Porque, por ejemplo, usted acá agarra una colilla y la tira en la acera, en la vereda, y sabe que va a venir otro atrás suyo y lo va a recoger, la va a guardar, va a hacer el esfuerzo que usted no hizo por tirar una colilla de cigarrillo. Pero hay otras partes, me pienso, no sé, lugares donde uno ha estado, Finlandia, o incluso Francia, vos tiras una colilla de cigarrillo y te capta un detector, una imagen, o una persona, o alguien que juzga, y tenés que pagar una multa carísima por ensuciar la ciudad. O sea, que hay que reconocer
De esa misma forma, cuando vos te educás en un lugar, en un espacio, generalmente te educás para las consideraciones. Imagínense que nosotros nos estamos educando en la República Argentina para la educación física, que está preparada bajo los lineamientos curriculares, los diseños curriculares. Ahora, si nosotros nos vamos a otro país, cualquiera sea, nos tenemos que adecuar. Y para eso, entonces, el camino que vamos a recorrer, cuando reconocemos la importancia de la generalidad de lo que es un lineamiento curricular, bueno, tenemos mayores ventajas que si no lo tenemos. Más allá que de esto vamos a sacar los contenidos, los modos de conocer, las enseñanzas, los aprendizajes, que aspira el conjunto de expertos y expertas que construyeron los lineamientos curriculares, que aspira el sistema educacional argentina, pero que también aspira al Estado, porque el Estado son todos, son todas. O sea, todos nosotros construimos el Estado y somos parte de lo que hoy llegó a ser el lineamiento curricular. Bajo de eso, que es lo que no vamos a trabajar porque no nos da las características de nuestra asignatura, porque ya no hay teorías constitutivas, están los programas y las currículas de las propias instituciones. La Escuelita 15 de Balcarce, mi ciudad natal, y por ahí la Escuelita 15 tiene un proyecto institucional. Ese proyecto institucional enfoca a que la escuela está enfatizada en artes. Por tanto, la educación física dentro de esa escuela no va a ser lo mismo que el mismo año, el mismo grado en una escuela que es industrial. Está enfocada en otra cuestión. Por tanto, los séptimos grados, y así cada uno de los grados, son diferentes según el momento y los proyectos. Esos proyectos son más interesantes incluso que los lineamientos curriculares porque lo construye la propia sociedad. Incluso hay un montón de escuelas que a lo largo de su historia, pueden ser muchas, no han tenido nunca un proyecto institucional, que es muy triste, ¿no? Que no se junten personas que produzcan con su tiempo y con su esfuerzo un proyecto para que los educandos se eduquen de una forma mejor o más sustentable o más sostenible, pues es un poco triste. Pero las existen y hay muchas, también universidades y demás. Las universidades nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy, pero muy grande por el mejoramiento de los planes de estudio, por el perfil, por la misión, por la visión. Incluso en la educación física hay algo que se está debatiendo y que incluso cuando uno va hablando, aunque en currículum oculto, eh, con docentes, te vas dando cuenta que hay diferentes capacitaciones o perfiles que tiene el graduado. Por ejemplo, no sé, yo doy clase en Universidad Nacional de Luján, pero que está en la sede de San Fernando. Y San Fernando es la capital nacional de la náutica. Y bueno, habría de tener por qué no repensar, ¿no? Decir, che, te estás estudiando en San Fernando, deberíamos tener deportes que son propios de la náutica, no tenemos ninguno. Y tenemos entrada al río. Estamos sobre el Libertador, estamos a 30 metros del río, estamos. O sea, nuestra universidad toca con el río. Y no tenemos deportes náuticos. Por el otro lado, no sé, el Instituto Superior de Formación Docente 84 está en Mar del Plata, está pegado en el casino, arriba del casino, y está pegado al mar. Y Mar del Plata es una de las ciudades que más reconocidas por los deportes alternativos marítimos. El surf, el windsurf, ¿no? Y todos sus consecutivos deportes. Sería buenísimo que tenga. Y así, muchísimos, ¿no? Los que están en la montaña, al pie de la montaña, y que cada uno tenga su cualidad, porque el contexto ha de determinar sobre el plan de estudio del sujeto. No sé si Instituto o Universidad de Bariloche, una de ellas, sé que es especializada en montaña, pero bienvenido sea, porque las especializaciones las hace también los recursos de las posibilidades de intención para que los sujetos tengan trabajo. ¿De qué me sirve trabajar, por ejemplo, en el mundo de campamento, campamentil, con estudiantes cuando en esa ciudad, en esa provincia, por ejemplo, no se lo cubren muchas ideas de campamento porque es muy difícil lograrlas? ¿No? ¿Para qué un trabajo, qué sé yo, de perspectivas determinadas en un espacio en que no condiciona? Por eso es que nosotros en Argentina podemos sentirnos súper orgullosos y orgullosas de que tenemos diseños curriculares a la medida de cada provincia. ¿Perfectibles? Sí. O sea, toda obra humana es perfectible. Lo decía José Martí, uno de los padres de la literatura americana. Pero lo que no implica de que porque sean perfectibles no son súper exitosos. En la clase de hoy vamos a ver cómo pasamos de la perspectiva anterior a los diseños curriculares, que son las expectativas de logro, hasta llegar a lo que somos hoy con una modificación que hubo en el 2015, 2014, 2015, 2016 de los diseños curriculares, pero que más o menos se mantiene la esencia. Hasta aquí entonces reconozcamos el valor de que todos los lineamientos curriculares, todos los diseños, todas las propuestas las construyen las personas. Y los sujetos somos seres sociales
que estamos empapados de un montón de perspectivas y entre ellas, en el mundo académico, de aquellas que son paradigmáticas, los famosos paradigmas. Estamos insertos en un paradigma que nos es muy perenne en la actualidad y que tiene que ver con, en la educación física por lo menos, y en la educación convencional también, salir del mundo tradicional, emigrar hacia otras aguas que nos den otras oportunidades. En educación física, por ejemplo, estamos saliendo de un paradigma deportivizado, ¿no? O militarizado, en lo cual se garantizaba que el movimiento del sujeto era lo importante y no así la motricidad, la psicomotricidad, incluso mucho más, la corporeidad del sujeto. Los sentipensares en la educación física hace 20 años era como un no importa. Era más importante que el sujeto camine por arriba de una viga durante 10 metros y lo haga perfecto, o incluso hasta que haga actividades de extrema complejidad como hacer un rol adelante arriba de una viga, antes que el sujeto, saber qué es lo que el sujeto piensa, o qué es lo que el sujeto siente, o qué es lo que el sujeto necesita en el momento que está realizando esas acciones para su vida concreta. Por suerte hoy, como toda transformación paradigmática, siempre se quiere vencer en la contrariedad, que ese es un problema que tenemos en las sociedades, sobre todo occidentales. ¿Qué quiere decir con esto? Que para salir de esto, que es deportivizado, como que estamos diciendo que los deportes no son importantes y lo estamos borrando, y nos estamos olvidando que las grandes pasiones de los sujetos sociales de la Argentina tienen que ver con los deportes, sobre todo los deportes colectivos. Entonces, algo de ello hay que seguir manteniendo porque la intuición, las posibilidades de los sentimientos de los individuos y las emociones van por ahí. El paradigma que estamos transformando, que estamos tratando de generar, que se está tratando de generar hace un tiempo ya y que los lineamientos curriculares aportan muchísimo, están basados en que los sujetos se sientan libres en el transcurso de la currícula para poder también ingresar contenido. Entonces ahí un sujeto que fue un campamento, lindo sería que ese sujeto sea parte del proceso para generar, para contar, para construir un campamento en clase. Una persona que se fue de viaje, que traiga el recurso de ese viaje. Un atleta que compitió el fin de semana, que cuente sus experiencias y en base a eso enarbordar la clase. La distorsión que había entre la expectativa de logro era la expectativa de logro, el docente estaba acá y el docente estaba acá. Por tanto, había un entendimiento de que existían dos actores para que suceda el aprendizaje. El sujeto que enseña y el sujeto que aprende. Literalmente ni Vygotsky, ni Piaget, ni Bohm, ni Freire, ni nadie lo vieron de esa manera. Fue un mal entendimiento de la sociedad. El proceso de aprendizaje es un proceso de símil, nosotros lo vimos, ¿no? ¿Cuál es la forma en que el sujeto se incorpora al saber abrazándolo? Y para eso necesita de muchos actores. Incluso un montón de veces, aunque esto puede caer mal para algunas personas, podemos aprender mediante un YouTube. Y el proceso ese de aprendizaje permanece durante muchísimo tiempo, no sé si eternamente, pero permanece. Y ahí no hubo otra persona más que el sujeto que se está aprendiendo con un interlocutor, que es precisamente un computador. Obviamente hay otra persona que está hablando, que construyó el YouTube y demás. Lo que nosotros sabemos es que el docente se tiene que empezar a difuminar. La imagen del docente no tiene que ser una imagen de poder, una imagen de imposibilidad para el otro. No tiene que permanecer solo sobre una mirada rígida de la naturaleza. No tiene que ser incluso solo el que planifique. Se pueden planear las estrategias incluso sin preguntar al estudiantado, pero observando cuáles son sus intenciones, cuáles son sus posibilidades. Aquí ya sé uno de los problemas más importantes, que el colectivo que se educa es el que aprende. Y no es que aprende solamente el que está en situación de pasividad. La pasividad no te permite aprendizaje, tenés que estar activo. Y para estar activo ya hay un montón de posibilidades existentes en los lineamientos y a través de tres elementos que son los que vamos a trabajar hoy día, que son la motivación, que son las necesidades educativas especiales y el proceso de la evaluación. Si desde nuestro punto de vista, de los profesores de Teoría de Educación Física 2 y muchos de los del IUD y muchos de las universidades nacionales, si nuestros lineamientos curriculares deberían crecer, creemos que tiene que ser en torno a eso. Porque queda medio difuminada la forma en que dice, bueno, el contenido es este, la forma de conocer son esta. Y vos te preguntás, ¿y cómo evalúo? ¿No? Y ahí entra un problema súper grave. Entonces, la primera pregunta que les hago yo a ustedes, puede contestarla cualquiera, o muchos y muchas, sería,
Un taxista que sabe manejar, en comparación o en diferencia con otro taxista que sabe manejar, pero que también sabe de mecánica. ¿Cuál es su diferencia? Que va a poder resolver un problema, no sé, si está llevando, por ejemplo, a un pasajero y se le queda el auto y sabe de mecánica, capaz que lo va a poder resolver más rápido. Al saber de mecánica va a resolver ese problema más rápido y va a poder continuar con lo que estaba Sí, haciendo. uno tiene más herramientas que el otro. Claro, tiene más herramientas, No exactamente. depende de otro. No O depende puede de eso. prevenir quizás alguna falla en el auto solamente por, qué sé yo, escuchar algún ruido o sentir raro el andar del auto y prevenir que pueda llegar a pasar algo. Total. O sea que el servicio del taxista es llevar a las personas de un lado a otro. Lo va a hacer más óptimo, incluso para su realidad, porque el tipo no solo que va a saber, digo, uy, la caja de cambio ya me empezó a hacer ruido, lo llevo al tal lado, pero tampoco porque, uy, lo voy a mirar y voy a arreglarlo porque sé, sino para decir, che, tengo que ser más eficiente. Haciendo este movimiento va a durar más, porque ya sé que el engranaje que hay ahí, ¿no? O al revés, incluso hasta para cuidar el medio ambiente y decir, bueno, yo estoy 24 horas arriba del auto, 10, 12 horas arriba del auto. Entonces agarro y digo, gasto un montón de nafta. ¿Cómo hago para minimizar eso? Ay, bueno, si vos sabes del motor, si sabes de combustión, si sabes qué nafta ponerle, cuándo completarlo con otro, qué cantidad de aceite poner, cada cuánto, si vos sabes cómo pasar los cambios, que es algo que parece ridículo. Vos te parás en un semáforo y escuchás los autos. No todo el mundo arranca con. Y es el petróleo que se está disparando por los aspersores, sean de más tecnológicos o no. Entonces es importante. La otra pregunta muy simple, que no es esta. Entre un obrero que sabe mover cajas, que es el trabajo que supuestamente tiene hoy, el que yo digo, ¿no? Este ejemplo, y uno que también sabe el funcionamiento de la máquina que empaca esas cajas. ¿Cuál es la diferencia? Ajá, más complicado, ¿no? El conocimiento, si llega Que a tener quizás algún problema. tenga más oportunidades por... Uy, perdón. Decí. Ah, no, que quizás tenga más oportunidades por tener conocimiento también del manejo de las máquinas. Entonces, quizás si no lo contratan para mover las cajas, lo contratan para hacer el manejo de las máquinas. Ponele. Ujú. Ajá, muy bien. ¿Alguien más estaba hablando también por ahí? El ¿Algo más? conocimiento, justamente decía también yo, ante algún imprevisto, saber solucionarlo. Muy bien. Solucionar, pero también hacer más efectivo el trabajo. Porque un sujeto que sabe manejar la máquina va también. ¿Quién hace las máquinas? Los seres humanos. Todavía no hay máquinas que construyen máquinas por propio pensamiento, aunque está la inteligencia artificial, la robótica, ¿no? Ahora, se necesita de una persona que piense. ¿Quién más va a pensar? La persona que está todo el tiempo al lado de la máquina. Y decir, mira, este brazo cuando extiende llega hasta acá, pero si llega hasta acá, yo ya no movería esto, entonces haría esto y podría hacer esta otra cosa. ¿Se entiende? O sea, mejorás el propio sistema cuando vos sabés de la realidad. Pasa mucho en un, que creo que alguno, creo que alguno de ustedes, creo que fue esta comisión que me dijo que había trabajado de repositor de supermercado o algo por el estilo. O sea, con una persona que agarra, porque en realidad el trabajo es preciso, donde están los T, si faltan T, pones T, ¿no? Pero vos también, el que está repositando, el que está haciendo ese repositorio, va a ir dándose cuenta que, por ejemplo, supongamos, ¿no? Una persona que va a buscar T dice, che, también consume, no sé, cualquier otra cosa. Vamos a pensar algo que sea parecido. Scones, ¿no? Y por ahí el que vende, o incluso la mercadotecnia, no se dio cuenta que mayoritariamente una buena tendencia de los que consumen té también consumen scones. Entonces, ¿por qué no dejar los scones ahí, pegados o cercas? ¿No? ¿Y eso quién se da cuenta? Profe, Ahora, cuando vos. Perdón. Yo tenía un kiosco, profe. ¿Ah, sí? Tenía a un mí me multirrubro pasó algo y, parecido. y Me había que pa- buscar, se iba Dale, viendo dale, y, eso. y después Ángel. Uno ponía alguna estrategia, si vendía, sabía que vendía un producto, se vendía mucho, siempre buscaba uno que lo acompañara para vender un poco más. No Total. sé, tenía una escuela enfrente, entonces los chicos iban a comprar alfajores a morir, y entonces le terminé poniendo una heladera de gaseosas, que era lo que consumían los chicos, o lo que más se vendía,
con Claro. juguitos y claro, y sí, era como la estrategia, digamos, ir buscándola para vender más, ¿no? Obviamente. Sí. Total, total. A mí me pasó exactamente lo mismo, Sí. profe. En casa teníamos el kiosco y nosotros también notábamos que lo que se vendía mucho era el fiambre. Teníamos gente que trabajaba en galpones, ¿viste? Esos tipos obreros que están, o sea, que tienen lo ahí, o sea, que, claro, se dedican a estar todas las horas y lo único más rápido y accesible para ellos, ¿viste? Era el pan con el fiambre y ya tenerlo ahí. Entonces vos ya llegabas, o sea, ya esperabas a la mañana y ya tenías todo preparado porque sabías que esa gente a tal hora ya iba a buscar. O sea que ahí hay un buen pensamiento de no solamente vender, sino también generar una estrategia entre lo que crees que se va a consumir y ser más rápido y más efectivo, ¿no? Pues si vos hiciste los sándwiches y ya le vendés los sándwiches hechos, ya está, perfecto, mataste el tiempo. Y ahí sucede algo que es maravilloso, que es la impronta de los currículum ocultos. Porque si alguien te pregunta, bueno, a ver, agarrá tanto el taxista, tanto el que acomoda en un kiosco, o tanto el obrero que mueve caja, ¿eso está en un lugar escrito que tiene que ser así? No, no te lo dice nadie. Vos tampoco como persona, incluso hasta a veces ni te diste cuenta. Dijiste, uy, preparo acá, corto esto por si viene, pero no te diste cuenta que eso es un pensamiento tremendo de estrategia. Eso se llama currículum oculto. El currículum oculto son aquellos saberes que la sociedad colaborativamente construye sin saber que se está gestando o sin tener la intención de teorizar al respecto. Sucede mucho con el pensamiento político en la actualidad, ¿no? El pensamiento político hace que nosotros tengamos una identidad, no estoy hablando de políticas partidarias, estoy hablando de cualquier cosa, de religión, de políticas deportivas, ¿eh? Y uno, sin decirlo, porque uno no dijo, mirá, yo me autoproclamo como X, y ya el otro se da cuenta que este es así. Y vos cuando hablás decís, che, yo estoy dando a entender que soy así, pero en realidad esto no dice, es oculto. Y hay un montón de cosas que de forma oculta están instaurados en nuestra currícula, algunos que se pueden enfatizar y utilizarlos como currículum legal, como currículum escrito, teorizado, y hay otros que hay que repensarlos para decir, che, mirá, por ejemplo, yo digo algo, ¿no? Nosotros en la actualidad estamos diciendo todo el tiempo de que no hay que regañar a los estudiantes, no hay que utilizar la voz, ¿no? La voz del sujeto como docente para generar miedo, para tratar de que el otro no haga lo que está haciendo. Incluso ya el silbato está bastante desestructurado en la clase de educación física. Eh, yo, por ejemplo, veo a alguien que tiene colgado un silbato y no digo que esté mal, pero ya me genera cierto rechazo, ¿no? Es decir, ¿el silbato para qué sirve? Por una advertencia. El silbato de, ¿no? Entonces vos decís, acá, salvo que lo uses pero si lo usás para pequeñas cosas no lo vas a tener colgado, lo tenés en un bolsillo, en una mochila. Lo que sucede es que no nos damos cuenta de eso. Entonces, para callar a las personas, gritamos, ¿no? Y en realidad, la lógica es que el sujeto tiene que saber entender que se tiene que callar en determinados momentos. Y hay profesores que incluso utilizan el silencio, se quedan en silencio esperando. Entonces el estudiantado sigue, y a los 30 segundos, che, miran, che, el profe está mirándolos a todos, está callado. No está viendo lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense que hay oculto que por la utilización del silbato no hay un perfeccionamiento de la educación. Eso está buenísimo. Cuando se matizan nuevas estrategias para regenerar eso que sabemos que se encuentra de forma negativa. Y un florista que hace ramos de flores contra uno que también los hace, pero que sabe algunas nociones de agronomía. ¿En qué será más? Sí, Nacho. Yo creo que cualquier conocimiento, cualquier persona, sea el rubro que sea, eh, cualquier capacitación que puedas tener para mejorar lo que uno puede brindar o lo que uno puede brindar. Por ejemplo, nosotros profesores, posibles profesores de educación física, tratar de siempre mantenernos en conocimiento, perdón, mantenernos actualizados
por ejemplo, ahora con esto de las intervenciones que leí del tema de los TIC, y hay un montón de cosas más que por ejemplo, se me ocurren los TIC por lo del tema de la tecnología, que por ahí no lo tienen muchos profes, o sea, se tiene que capacitar por fuera y no todos se capacitan, por ahí incorporar, te doy un ejemplo, ¿no? Incorporar algo así ya en un profesorado para que ese profesor salga más capacitado. Lo mismo, por ejemplo, a ver, el florista y el otro florista con conocimiento en agronomía, le puede dar, ese florista con conocimiento en agronomía, le puede dar otra impronta a su empresa o a su servicio. No sé, no se me ocurre ahora como qué, pero el Al poder cuidado de los poder tener productos también. vender tierra fértil o tener flores, plantas en tierras fértiles, que hoy en día lo orgánico está mucho más en auge, entonces, no sé, yo a lo que voy es que cualquier conocimiento que uno pueda incorporar, sea florista, sea el taxista, o sea la persona que trabaja en una fábrica, en una línea, y pueda mejorar el servicio, en este caso hacia la empresa, eh, obviamente le da un valor agregado no solamente a la persona que lo sabe, sino a la persona a la que le va a brindar el conocimiento o a la empresa a la que le va a brindar el conocimiento. Total, por ejemplo, mirá, lo que dice Nacho, un florista, por ejemplo, que tenga nociones, va a recibir las flores, supongamos que recibe las flores, y el que le da la flor le dice, mirá, está en un proceso esta flor que va a durar 10 días más o menos. Se te pasaron 3 días y te quedan 7 días, si no la vendés. Entonces el florista puede decir, che, ¿cómo extiendo la vida útil de esta flor para que le llegue a la persona que me lo compra, que no se marchite a los 2 días, porque no es que te importan demasiado, pero después no te va a venir a comprar más? Incluso trabajar con aprendizajes para el que te compra. Mirá, esta flor te conviene no dejarla sin luz en la noche, darle un haz de luz, poner un lugar donde quede al menos una pequeña luz para que siga manteniendo su clorofila activa. Entonces empieza a dar, entonces el tipo dice, che, voy a ir a comprar acá porque en vez de que me dure una semana, me dure una semana y media, ¿no? Es más bello. Bueno, para que largue más olor, hay determinadas flores que tienen olor, ¿qué tenés que hacer? Bueno, tenés que poner un espacio que tengan 2 paredes cercanas, pero que no sean cuadradas, que estén en espacio de triángulo, porque ahí se embebe con el viento. O sea, un montón de estrategias que te las da, como dicen ustedes, el conocimiento generado. Lo interesante de esto es que pasa por un proceso que mayoritariamente se llama organización. La organización, hoy, estamos, como por lo menos en nuestra asignatura, tratando también de trabajar el proceso de desorganización. Porque las cosas estén organizadas no siempre te van a dar resultados positivos. Porque la máquina esa que el obrero manejaba, y bueno, si hubiera sido siempre así, nadie hubiera aumentado el brazo tanta cantidad de centímetros para adelante y nadie se hubiera dado cuenta de que se está gastando mucha energía porque el ruido, porque hay un disipador de energía, porque genera mucho calor. Entonces, si esa máquina la corremos de este lado, que hay más viento, no gastamos en energía. O sea, el sujeto que se incorpora al hábitat del lugar y que reconoce con academia, porque no estamos hablando del florista, le dijimos agronomía, del taxista dijimos mecánica, del obrero hablamos de también la mecánica hidráulica. Estamos hablando de conocimientos científicos, académicos, que están teorizados, que ya se reconoce cuáles son sus particularidades. Pero solo el uso debido no te hace al éxito. El éxito se construye cuando esas lógicas se desorganizan. Pero para vos desorganizar, tenés que estar organizado. Es lo que la gente, es el problemón que hay hoy día. Nosotros fuimos muy críticos, nosotros como Argentina y Argentina, a los momentos de disciplinamiento, súper críticos. Y hoy nos hemos desdisciplinado, nos hemos indisciplinado. Pero también nos dimos cuenta que no se puede, chicos, no se puede, y es la evidencia empírica, desorganizarnos hasta tanto y cuanto no estemos organizados. Por tanto, la educación clásica es importante, es determinante. Es importante que un sujeto viva un momento en el cual tiene que respetar que el otro hable para él hablar. No es que no, todos hablamos al mismo tiempo. No, no, no. Que gane la ley más fuerte. Lo que si vos lográs ese disciplinamiento, en el mejor sentido de las palabras, no tiene que ver con el mundo militar esto, luego de eso sí, nosotros vamos a poder generar un espacio de indisciplinado donde se desorganicen las estructuras. Una y la otra se embeben continuamente.
tiene que ver esto con las lógicas del caos, del chus, ¿no? Entonces dejemos acá como asterisco porque vamos a seguir utilizando estas lógicas de me organizo, desorganizo. El currículum, el diseño curricular, está diseñado ya. Pero eso no implica de que mañana o pasado ese currículum no se vuelva no se vuelva a reestructurar. ¿Pero quién lo va a reestructurar sino vos, como profe de educación física? ¿Te ves muy lejano? Si vos sos el profe que estás todos los días con los chicos, y seguramente entre nosotros, chicos, muchos de lo que construyeron el lineamiento curricular y los antiguos lineamientos, ni siquiera dan clase. Ni siquiera dan clase. Entonces, pará, vamos entre todos. Yo también aporto para que esto pase. Tenemos un niño ahí de Ignacio, ¿no? Que está con nosotros en la clase. Qué bonito, qué lindo. ¿Cuántos años tiene? Tiene 7 mi hijo y está con parte enfermo, por eso está acá. Ah, mi amor, ¿qué está en primer grado, en segundo? Segundo. Ah, chiquito, qué bonito. Está bien que esté ahí, que nos acompañe. Bueno, nosotros por suerte, y esto es lo que todos un poco investigaron, por eso era lindo que ya hayan terminado el foro, todos, ¿no? La mayoría lo terminó y unas cosas maravillosas surgieron, ya después haré la reflexión, ¿no? Pero es que nosotros tenemos un sistema, chicos, un sistema educativo nacional, no tenemos un modelo. Hay otros países que están cercanos, incluso hay países con mayor reconocimiento económico, con mayor reconocimiento deportivo, con mayor reconocimiento que no tienen el zarpado sistema educativo que nosotros tenemos en el área escolar. Es increíble, tenemos leyes nacionales que nos amparan para que la educación llegue a lugares inéditos, por ejemplo, a la cárcel. Hoy un sujeto en situación de aprendizaje que quiere educarse tiene la posibilidad por la Constitución de educarse, es un derecho, es increíble. Puede haber cosas que estén fallando tremendamente, pero es increíble la posibilidad que nosotros tenemos. Pero cada particularidad atañe a una posibilidad. No es lo mismo el que se educa, perdón, en una zona rural, en una escuela donde hay 25 niños, niñas de diferentes edades, a una que se educa en una escuela donde tenés por cada año, por cada grado, tenés 7 o 8 aulas. Séptimo primera, séptimo segunda, séptimo tercera, o séptimo A, séptimo S. Entonces, es distinto, totalmente distinto. Es distinto cuando vos tenés que ir a la escuela en mula, en caballo o en tractor o caminando, a cuando vos te tenés que tomar un tren, un subte y un colectivo. Ninguna es mejor y ninguna es peor. Un sistema es cuando la relación de todos los elementos coayudan para que todos se puedan sentir presentes en esta cuestión. Muchachos, ese sistema y ustedes lo tienen que leer, y si nadie se los hizo leer, me enfurezco. Lean la ley 26.202, léanla muchas veces, porque es lo que nosotros nos ampara. Eso ante todo. Cuando ustedes vean una injusticia, ustedes ven una escuela que pasa esto, ¡pum! Acá, miren, la ley, acá, miren, esta es la ley. Y con esto venceremos sobre los derechos de los niños y las niñas que tienen derechos internacionales. Hay derechos internacionales de los niños y las niñas y los adolescentes. Entonces, tenemos que ser respetuosos que por suerte nuestros lineamientos jurídicos nos lo permiten. Esa ley contempla 4 niveles: la educación inicial, que se le dice jardín de infantes o kindergarten, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior. Pero no es lo importante eso porque todos lo reconocemos. Seguramente hay algo de esto que no reconocemos, que son las modalidades que existen. Existen, por ejemplo, la educación artística, existe la educación especial para personas con discapacidad, existe la educación técnico-profesional, la educación rural, la educación de jóvenes y adultos, la educación en contexto de privación de libertad, como recién les decía, la educación domiciliaria y hospitalaria. Si usted padece de una enfermedad, esas enfermedades que son graves, que son muy duraderas, 6, 5 años en cama, incluso hasta estar en una cama sin poder mover, la ley argentina te ampara para que haya un docente al lado tuyo, para que tengas las posibilidades de ser educado en la educación. Y eso es maravilloso. Créanme que por observador, ni siquiera experto porque soy neófito, pero por observador de la cuestión, pocos países tienen el sistema estatal que nosotros tenemos de educación. Obsérvenlo, léanlo, vean las particularidades, compárenlo con otros países y verán entonces estas características que les estoy comentando. Un ejemplo claro y concreto
te lo voy a contar, a mí me tocó hacer las prácticas, como ustedes, que el año que viene creo que arrancan ya sus prácticas, más de la práctica de ejecución, cuando ya te empezás no a observar, sino a practicar. Y me tocó en una escuelita que estaba a 56 kilómetros de la ciudad. Nos llevaba una combi, obviamente, ¿no? Cuando nosotros llegamos, la primera vez no nos llevó la combi, porque me acuerdo que había un frío infernal, como menos 12 grados, y yo me fui en el auto de mi papá, en un Renault 12, me fui, llegué, entré, una escuelita chiquitita, claro, yo acostumbrado a la escuela donde yo estudiaba, nada que ver, es una escuela grande, con pisos, con escaleras, incluso ascensor, que yo me eduqué. Cuando llego ahí veo que era una cocina. O sea, estaban todos en la cocina calentito, estaban con las 4 hornallas prendidas, estaba la directora cebando mate, tomando mate con uno de los chicos más chiquititos. Entro, hola, ¿qué tal? Yo soy Nahuel, vine a hacer mis prácticas. ¡Ay, va! Los nenes se me abrazan, me abrazan así el pie como abrojo, ¿viste? El profe, vino el profe de la ciudad, ¿no? Decían, vino el profe de Balcarce, pim, pam, pum. Ingreso, la directora le dice miren, fue mi primer práctica fue así. La directora le dice a la señora que estaba ahí, que estaba supuestamente dando su asignatura, pero yo no vi que estaba dando nada, le dice, decile a Carlitos, no era Carlito, porque no me acuerdo el nombre, ¿no? Sí, de la directora que era Mónica, Mónica le dice a la profe, que la profe le diga a Carlito que suba al techo con un termo en la mano de agua caliente para que le tire el caño, porque de tanto frío se había congelado el agua que estaba en el caño, para que escuchara. ¿Sabes cuántos años tenía Carlito? 9 años, chico. Y la directora lo hizo subir al techo. Yo me quedé impactado, ¿no? Bueno, el niño subió con el termo, no tuvo ningún problema, porque esos niños trepan árboles todos los días, caminan sobre situaciones que son súper agresivas, manejan tractores, los niños de 10 años en el campo manejan tractores, o sea, tienen otras habilidades, otras destrezas. La profesora sabía que no había ninguna falla. Yo como docente me indignó, llegué a mi casa, renojado, enfurecido, mirá lo que le hacen hacer, mirá si se cae el techo y todo. Educación rural, muchachos. Está contemplado. No que el niño suba, ¿no? Con un termo en las manos sobre una torre para descongelar. Pero está contemplada la educación rural en la República Argentina. Contempla que haya niños de diferentes edades, incluso edades bastante diferentes. Había chicos de 10 años con chicos de 17 años que estaban terminando y convivían juntos en una cocina y aprendían juntos los saberes que necesitaban para ese lugar. ¿Podría ser mejor? Seguramente sí, pero les puedo asegurar que pero muchísimas regiones del mundo eso no existe. Y eso lo contempla la modalidad. Amemos nuestros sistemas, es lo que yo les digo. Solo si lo amamos es que lo vamos a poder cambiar para perfeccionarlo. Si ya lo damos por hecho como que el sistema es malo porque la egresan las personas de una forma de decir, mirá la ventana, no estoy mirando la ventana de mi casa y digo, che, el que camina ahí, mirá la conducta que tiene. A mí me pasó, por ejemplo, me dio mucha tristeza ayer cuando estaba bajando del auto y un vecino mío se le cayó, estaba en el capó, no está lloviendo acá, no sé ya cómo estará, del baúl, se ve que no tiene, vieron que cuando levantás el baúl queda rígido, se ve que se le rompió eso y se le cayó de la cabeza y el tipo le gritó a la señora, pero tan mal le gritó, la señora no tiene nada que ver tenía la cuestión, se le cayó arriba y dijo, no te diste cuenta, que no me agarraste esto, pero ¿qué te pasa? Y yo por dentro decía, esos sujetos pasaron por la educación. Esos sujetos pasaron por el sistema educativo. Pero que la sociedad se encuentra así no es responsabilidad del sistema. Porque el sistema somos todos y todas. Entonces, ¿quién va a cambiar los elementos para que el sistema, de lo hermoso que es, termine siendo mucho mejor? Nosotros. Somos los responsables que ese sistema. Si nosotros decimos que todo está mal, lo que está mal es por responsabilidad de otro, ahí sí estamos jodidos. Porque no nos estamos dando cuenta de que el sistema es un sistema y no un modelo. Porque un modelo es una representación abstracta de la realidad, pero si un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan, docente, educador, educando, estudiante, madre y padre del educando. ¿Cuántas veces hacemos actividades para que la madre y el padre entiendan lo que nosotros estamos trabajando en clase y lo sigan repitiendo y lo sigan reestructurando en su casa? Ah, entonces sos vos el responsable, somos nosotros los responsables de esa cuestión. De los 3 niveles, si uno podría decir, ¿cuál es el nivel que más le aporta a la actualidad? El nivel inicial. En el nivel inicial los niños se sientan en círculo. En el nivel inicial no le fragmentan el cerebro humano, lo cognitivo, la corporalidad a una... Ahí viene el profe de educación física, se va el profe de educación física, viene el de matemáticas, se va el de matemáticas, viene el de geografía, se va el de geografía, terminó la clase. Y vos así dijiste, che, ¿qué vi hoy?
matemático, educación geográfica. No, vos viste 3 cosas separadas. En la primaria, por lo menos, mayoritariamente, aún conservamos que es un educador que te educa, ¿no? Entonces te da clase él, el mismo educador por lo menos tiene cierta contención. Pero en secundaria se difumina totalmente la educación inicial. El sujeto ya casi no comparte. ¿Qué les pasó en su secundaria, chicos? Compartías con tu compañía. En educación física es un poco diferente, por suerte. Pero cuando estabas en el aula, compartías con tu amigo, te sentabas siempre con tu amigo y por ahí que estaba ahí nomás al lado tuyo. Cero relación directa. Cero relación directa. O sea, es como que es estanco, todo es estanco. ¿Tendrá la capacidad el cuerpo del individuo, del sujeto, el cuerpo de las comunidades, de integrar esos conocimientos de forma coactiva para que después se transforme en que no suceda un grito a tu pareja porque a vos se te cayó el capot o se te cayó el baúl en la cabeza? Es muy interesante repensar las lógicas de cómo está estructurada la educación. También está la educación superior. Por ejemplo, tiene 2 fragmentaciones, la educación terciaria y la educación universitaria. Hay muchísimos institutos de educación superior que se está repensando todavía, digo, se está repensando a nivel colegiado y a nivel de reflexión ciudadana, de qué importante que fuera que los institutos, esta educación terciaria, se transformara en una educación superior universitaria. Para muchos países, incluso el que hace una educación secundaria y se queda en un profesorado es técnico medio. Para muchos países, para la mayoría de los países, no es como acá que te habilita para todo. El técnico medio, o sea, el profesor, frente a un licenciado, te da la oportunidad de vos ejercer la docencia, pero no de transformar programas, de generar planificaciones. Para eso está el primer grado académico, que es el de licenciado o licenciada, que ustedes van a optar ni bien terminen esto. Pero está bueno tener un grado, un pregrado, que es el de profesor, que te permita ya iniciarte en el proceso. Y durante el proceso construir la licenciatura. Y obviamente la maestría y el doctorado en un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay muchas educaciones superiores y cada particularidad de lo que usted va a estudiar tiene determinada propuesta. Por ejemplo, las posibilidades terciarias te dan la garantía mayoritariamente de escuelas de formación, te forman para. Y la universidad es, lo dice la palabra, es un universo de cosas que pasan y que se embeben donde tú no te preparas solo para, sino que te abre el abanico de las preparaciones. Y hablábamos en la primera clase o en la segunda con ustedes, decíamos, che, hay pibes, educadores físicos, que están trabajando en la NASA. Hay educadores físicos que están trabajando en el campo, hay educadores físicos que están trabajando en el laboratorio, hay educadores físicos que están trabajando en todos lados, no solamente en la educación. O sí en la educación, pero no solamente en lo escolar. Es mucho más amplia la mirada del abordaje de la universidad. Y en la procuración de la gestión de las universidades, bien de los terciarios, hay estatales, 100%, que son institutos, como el nuestro, por ejemplo, Instituto Universitario Río Pérez, un instituto universitario pero privado. Hay universidades nacionales que están a lo largo de la nación. Hay universidades de gestión provincial y hay universidades 100% privadas. En todos estos, cuidado cuando utilicemos mal la palabra, en todos estos, el Estado está activo. No importa, el Estado estará menos activo en una privada porque le da la posibilidad de que la privada se autogestione, pero está activo. Está la CONIAU. La CONIAU es la organización que observa y que beneficia y que ayuda y que coayuda a que la universidad privada pueda tener, por ejemplo, mayor grado, lo beneficia para que tenga la posibilidad de autogestión. O sea, está arriba, el Estado está siempre. Porque el Estado somos todos. Es mentira eso de que el Estado es el gobierno. Los gobiernos no son los estados, son una parte del Estado. El Estado lo conformamos todos. La visión del sistema educativo nacional es estatal. Lo que pasa es que se confunde de que la subvención sea del gobierno de turno. Y eso es un criterio muy arcaico, muy demandado a una falta de conciencia total y de reconocimiento de lo que es. Las de gestiones estatal, los gobiernos entrantes y el esfuerzo de toda la sociedad aporta a eso. Pero también a las de privada, aunque sean las de la más high, el Estado también aporta. Le aporta a profesionales, le aporta a la CONIAU,
le aporta los órganos de verificación, le aporta la posibilidad de que existe un CONICET que se acople a las universidades para la investigación, se coayudan, y esa visión permanece siempre. Si nosotros tuviéramos que hacer un poco de historia, llegaríamos a que la forma en la que se encuadra este sistema se da a través, o se dio a través de las expectativas de logro. Estas eran muy buenas para el momento histórico en el que se vivió. Las expectativas de logro se construía a través de qué contenido se establece que el sujeto de determinado grupo etario deba conocer. Por ejemplo, decíamos, bueno, a ver, en primer grado, la lectoescritura es fundamental. Usted en el kinder, en el inicial, usted no aprende a leer y escribir. Aprende las palabras, aprende la fonética, aprende algún que otra, ¿no?, escritura, pero prematura, libre. Hay sujetos que entran a séptimo, no sé, el niño, por ejemplo, acá que estaba de Nacho, a ver que, pues ya está en segundo, ¿no? Pero puede haber llegado a primer grado sin leer y escribir, o puede haber llegado leyendo y escribiendo, que en primer y segundo grado y en tercer grado es que se logra ese arte, ¿no? Eso no te impide en lo absoluto de que la lectoescritura tenga que tener un producto de evaluación, que es lo difícil. La expectativa de logro estaba buenísima, porque te proponía qué contenidos son prioritarios para el ser humano. ¿Y a qué atiende eso? Bueno, a las praxias, que ustedes ya las conocen, a la apertura o el desarrollo o a la maduración del sistema cognitivo. Porque si un niño no tiene, o sea, si un niño que no tiene una madurez completa de su acción cognitiva, pues no le puedes obligar que en primer grado entienda de metáforas. Primero tiene que reconocer otros patrones para poder entender el día de mañana lo subjetivo que existe en la lectoescritura, ¿no? ¿Cuál es el problema? Lectoescritura o la lectura es un problema para la expectativa de logro, y lo fue durante más de 40 años. ¿Por qué? Porque entonces el niño iba y leía, sabía leer el niño, pero el problema estaba en que el docente no tenía mecanismos para saber cuán o cuánto sabía leer el niño o cómo. Entonces, lo que tendía a hacer es a evaluar a través de la cuantificación. Pero miren, les voy a dar un ejemplo concreto que no es de la educación física. El niño agarra un libro y lee, ¿no? Lee, lee, lee y lee. Y vos ves que pasa la hoja y lee, y lee, y lee. El niño lee. Pero cuando se lo evaluaba, ¿cómo se lo evaluaba? Nahuelito, agarra el libro y léeme la primera página. Entonces, Nahuelito, que todavía había leído en voz baja, no sabía leer en voz alta. Se ponía nervioso cuando leía en voz alta y no le salía. Y entonces la profe y el profe, por inexperiencia, porque el lineamiento curricular, que es la expectativa de logro, no se lo permitía, lo evaluaba, como leía en voz alta. Chicos, ¿no les pasó a ustedes, a algunos de ustedes seguramente que es un poquito más grande, que trabajaban vóley, fútbol, fueron a un campamento, hicieron atletismo, todo, y cuando estaba terminado el trimestre les hacían correr una carrera de 100 metros, y vos decías, pero yo nunca corrí una carrera de 100 metros, ¿por qué me evalúa con lo que yo no hice, no? ¿Cuántas veces les pasó eso con las expectativas de logro? Entonces, el problema de la expectativa de logro no era que está mal tener expectativas sobre el logro del sujeto. Lo que está mal es que a la larga nosotros tenemos que saber si ese sujeto promociona o no promociona el año. O sea, ¿pasa segundo? O estos contenidos no los conoció. Y ahí vinieron los lineamientos curriculares a salvar las aguas. Para los críticos de esto dicen, bueno, ahora no les importa nada, porque al final el lineamiento es tan general y tan bello que cualquier interpretación cabe. Cabe la interpretación de que vos midas el conocimiento de un sujeto desde una regla o desde un cronómetro, como también cabe que vos lo midas desde el proceso procesual. O sea, vos digas, mira, yo no necesito evaluar a mis estudiantes, pues los evalúo todos los días. Mi objetivo era, por ejemplo, el equilibrio. Primero fue que caminen en una línea, después que caminen en una viga. Después, casi al final, tiramos el slackline que vimos en la clase pasada y los chicos caminaban por el slackline. Después los chicos, ¿sabes lo que hicieron? Construyeron un juego en el cual entre todos tenían que caminar por arriba de una cinta que estaba inmóvil pero era pequeña. Se descalzaron, utilizaron las manos. O sea, ¿para qué yo voy a evaluar? ¿Por qué evaluar? Sí evaluar, pero no cuantificar. Lo que sucede es que, aunque no nos guste, la cuantificación existe.
porque es un criterio universalmente reconocido. Muchos estamos en oposición total a eso, pero por más que tengamos una oposición total, existe y hay que hacerlo, y yo lo tengo que hacer con ustedes. Yo, créanme, y si quieren podemos hacer el ejercicio, que yo preconstruya una evaluación para cada uno de ustedes. Miro los 6 videos, miro las participaciones, miro cómo estuvieron atentos. Y eso que no nos conocemos, no nos vemos, no sabemos qué tamaño tenemos, no sabemos cómo leemos, no sabemos cómo nos sentimos, no sabemos qué queremos. Pero en el fondo, con solo mirar estas cosas, más o menos vas a saber si el chico está metido, si no está metido, participó del foro, no participó del foro. ¿Qué reflexión hizo en el foro? ¿Una reflexión así medio para zafar? ¿O hizo una reflexión de verdad que se sintió, se metió, navegó en estas aguas profundas? O sea, la evaluación puede estar totalmente desestructurada. Y es lo que mata al sistema educativo en la actualidad. La necesidad de poner con cliché una nota que sea identificatoria del individuo. Obviamente, eh, la evaluación en la expectativa de logro era rígida y hoy en los lineamientos curriculares está siendo no tan rígida. El hecho en concreto ni siquiera se basa en el producto de la evaluación, sino en la transformación o transgeneración entre lo que te brinda un contenido y lo que te da una competencia. Ahí sí creo que es rígida la posibilidad de lo que nosotros llamamos conocimientos en acción. Un contenido te brinda algo que puede ingresar en el cuerpo del sujeto, se procesa y soluciona un problema. Miren, por ejemplo, se le voy a decir, yo la primera vez que entré a un cine 5D, la persona que estaba ahí me dijo, ¿quién nos vino en un cine 5D? Levanté la mano, me puse el coso y me dijo, mira, vas a ver esto, no hagas este movimiento, no hagas aquello. Me contó un montón de cosas, me dijo, ¿ves esto, ves aquello? Bien, bueno, mira, te doy este que está mejor para tu conformación de tu cara. Perfecto. Y ¿cómo se llama? Al cine. Vi la película en la sala, me saqué los lentes, los devolví. Como por 10 años. No fui nunca más a un cine 5D, por el costo que tiene, ¿no? Después volví a ir. Hoy voy frecuentemente. Cuando volví a ir, no la persona esa, porque decía en otro país, pero otra persona me dijo lo mismo que me había dicho aquella persona. Pero yo no recordaba absolutamente nada de lo que no tenía que hacer. Yo no recordaba que no me tenía que mover bruscamente. No me acordaba que según a mi concentración o a mi capacidad visual me tenía que sentar más adelante, más atrás. No me acordaba nada de eso. ¿Por qué? Cuidado. Que el conocimiento, que el aprendizaje permanezca durante todo el tiempo de tu vida, que es lo que se aspira, incluso las perspectivas piagetianas malinterpretadas, o la perspectiva de Freire malinterpretada, no es tan coherente. El conocimiento se asume en el cuerpo del sujeto de manera tal que pregna en algún espacio. Pero ese espacio no solo se verifica en la acción de la movilidad humana. O sea, no es que porque yo utilicé los lentes ya lo voy a saber utilizar para toda la vida. Me comí una película de 2 horas y media, Godzilla, me acuerdo, imagínense si hace un montón de esto, con los lentes 3D, más el ruido, más el agua que caía, más los olores, 5D en los años 2000. Pero después hasta el 2015, 2016 no fui nunca más al cine 5D. Pero ¿qué es lo que aprendí yo? Esas experiencias, cuando yo me senté por segunda vez después de 10 años, pude percibir que fueron mucho mejores por haber estado ya prematuramente en una sala 5D. Lo que no significa que yo sé todas las particularidades del proceso. Nosotros como educadores pasamos lo mismo. Nuestros estudiantes, no sé cuán importante va a ser que le peguen con el borde interno del pie a la pelota y que encima pronostique el individuo de forma táctica o estratégica de que esa pelota llegue adentro de un arco o que le pegue a un material alternativo que tengamos ahí. Lo que sí yo sé es que si uso ese medio, el sujeto va a poder recepcionar, va a poder aprender a patear cualquier cosa en diferentes espacios. Para eso nosotros utilizamos el acervo motor. Lineamiento curricular nos dio esa posibilidad. Que entendamos que cada contenido es un contenido en movimiento, es un conocimiento en acción, es un saber que habita en la actualidad, pero ha de manifestarse a lo largo de un tiempo determinado. No digo eternamente, porque el cuerpo del sujeto cambia. Y los niños usaron pañales porque no sabían controlar sus esfínteres.
Y si somos nosotros coherentes y queremos durar mucho tiempo, ojalá que duremos mucho tiempo cada uno de nosotros en la vida, ojalá volvamos a usar pañales. Eso quiere decir de que vamos a vivir mucho tiempo y cuando seamos abuelitos y cuando seamos personas de tercera edad, vamos a volver a no controlar nuestros esfínteres. Eso es bueno. El cuerpo que habitamos crece y decrece. Por tanto, el contenido que nosotros incorporemos como saber no va a permanecer por toda la vida. Eso es un engaño de la pedagogía clásica. Tiene que servirnos para que dure lo que tenga que durar y sobre todo para que el sujeto se dé cuenta que en el transcurso de ser obrero, que en el transcurso de ser florista, que en el transcurso de ser taxista, tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir incorporando saberes que se acoplen los unos a los otros y no de forma piramidal, para que mejore su situación de vida, para que sea más feliz, para que piense mejor, para que tome mejores determinaciones, y no solamente como te dicen las matemáticas. Las matemáticas son importantes porque cuando usted va a un kiosco y tiene que hacer la cuenta o tiene, no es solo para eso, es mucho más que eso. Las matemáticas son importantes porque vos podés predecir en qué momento te podés levantar del día. Podés pronosticar qué disco poner o qué cantidad de tiempo correr. Tomar decisiones que se amplíen en las matemáticas sobre las situaciones sociales. La educación física incluso mucho más. Las artes incluso mucho más. Yo les dejo una actividad que aspiro y apelo a que lo hagan, observando que la mayoría ya participaron del foro en esta comisión, sé que lo van a hacer, y que es a que escojan el diseño curricular para la educación primaria, que me parece el que está en el medio de lo inicial y del secundario, que lo lean, que organicen de qué se trata, que desorganicen el lineamiento curricular y que después armen una secuencia didáctica, armen una clase, armen un juego, armen algo que se ancle a ello. En la primaria, lo primero que usted va a leer es el enfoque curricular y las orientaciones generales. Usted le va a decir enseñanza primaria, el enfoque es este, el perfil es este, la misión es esta, La orientación general que tenemos es trabajar con esto, con esto, con esto, con esto, y se estructura de esta forma. Después ustedes van a llegar a los propósitos generales del área. Educación física, no va a agarrar el área de las artes o de las ciencias sociales. Posterior a eso va a tener los propósitos generales del ciclo, que son propios para la educación física, pero que también muchos coquetean y románticamente se relacionan con las otras áreas. Después vas a ver que la primaria tiene muchos años. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y ahí vas a ver los objetivos por año. Y esos objetivos por año tienen diferentes bloques, que son los contenidos a enseñar. Esos bloques tienen modos de conocer. O sea, contenido. Le menciono uno, por ejemplo, de la primaria. Reconocimiento del cuerpo ajeno. Es un contenido. Ahora, las formas con las que vos vas a gestionar son tuyas. No te dice, tenés que hacer el juego tal, que antes sí te decía. Vos tenés que crear, organizar y secuenciar tus actividades para que el sujeto reconozca el cuerpo ajeno, como privado, como hecho de un tercero, sin perder de vista que el cuerpo del otro connota en el cuerpo de uno siempre. Y para eso hay modos de conocer e indicadores de avance, que son dos elementos de los cuales usted le va a permitir poder evaluar, poder mesurar su contenido para que se transforme en una competencia. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? ¿Algo para comentar? Hay una... Sí, te escucho. No, profe, justo se me apretó el micrófono. Ahí va. O sea, hay una cuestión que me parece que es muy importante. Todos los aportes que nosotros vamos a encontrar, incluso el de la literatura del día de hoy, que se llama Aportes para la Construcción Curricular, ustedes siempre piensen en la contrariedad. Como son aportes para construir, también puede ser aporte para deconstruir. Deconstruir no es una mala palabra.
La negación a los hechos que están en la actualidad no es solamente un hecho heroico. La negación a las cosas que nosotros tenemos o somos no es un hecho empobrecedor. De construir un lineamiento curricular, de construir un diseño curricular, tiene un pensamiento más epistemológico, porque te empoderás y te parás frente a otro orden. Y vas a intentar lograr en ese orden ver qué de lo que existe funciona, qué de lo que existe sirve y por lo pronto mejorar y perfeccionar el sistema. Por eso, aunque la literatura dice construcción, yo lo menciono como deconstrucción, nosotros, no digo yo, nosotros como colectivo. Y también eso es importante, porque la tarea que les queda para la clase que viene, aparte de terminar los que no terminaron el foro, es traer un aspecto más para la deconstrucción de los saberes, de los lineamientos curriculares. Yo les presento 3, se los dije recién. Motivación, en las clases de educación física, la evaluación en la clase de educación física y la educación física en la educación especial, las necesidades educativas especiales. Profe, ¿podría volver a repetir? Son 3 elementos, igual la actividad está en actividades, ¿no? Pero son 3 elementos que yo le traigo para deconstruir o construir los lineamientos curriculares. Usted trabaja en un club y te dicen, che, ¿por qué no empezamos a armar el club desde otra perspectiva? Lo primero que tiene que decir, un proyecto. Hagamos un proyecto. Hagamos un lineamiento curricular. Pensemos entre nosotros, chicos, miren, un club o una escuelita de fútbol, una escuelita de atletismo, lo que fuera que ustedes quieren, un gimnasio. ¿Querés crear un gimnasio? Bueno, vos lo creás. Si vos no le ponés limitaciones, vamos a hablar del gimnasio primero, y te viene un chico de 7 años y vos le decís, sí, venite. Tiene una abuela de 65 años o 70 años, sí, sí, venite. Vos no podés no decirle a alguien que no venga. O no podés no decirle a alguien que venga a un horario determinado. Ahora, si vos agarrás y decís, che, es lo mismo un adolescente que esté manejando las mancuernas con una persona de tercera edad y con un niño, ¿podrán convivir todos en el gimnasio? Hiciste una escuelita de atletismo, una escuelita de fútbol. Ingresa una persona que no sabe hacer ni atletismo ni fútbol. ¿Lo tomás y los pones en el mismo momento? El contenido que trae, porque es iniciación deportiva. El que va te dice, che, yo nunca hice atletismo, no sé correr, no sé lanzar, no sé esto. ¿Puede estar convivir con un niño de 7, 8, 9 años en el mismo momento? No importa si sí o si no. Lo que importa es que usted tiene que hacer lineamientos, tiene que construir un diseño. Construir un diseño. Eso es lo que te va a hacer exitoso, exitosa. Porque vos te garantizás de aspectos que vos considerás que son loables. Pero también ¿para qué? Para que si alguien venga y te diga, no, yo quiero hacer esto, para que vos no tengas un sí fácil, ¿no? El sí fácil es malísimo en la educación física, en el mundo de los deportes. Yo ya les dije, yo les recomiendo que ustedes no agarren cualquier trabajo porque sí. Incluso si ahora están trabajando, sigan trabajando lo mismo hasta que te llegue tu trabajo. Trabajá en lo que vos quieras trabajar. No le digas que sí por economía. Porque lo que a corto plazo te va a ayudar, te va a perjudicar a largo plazo. Entonces se llama el profe Gaviota, ¿no? Entonces lo agarra cualquiera. Ángel, trabaja de 8 a 10 de la mañana en el club. De 10 a 12 entra a la escuela, por tanto, cuando sale de una, tiene que salir rajando en la bicicleta para poder llegar. A las 12 le quedan solo media hora para comer, pero como no puede llegar a la casa, come en un tupper. Adentro del auto, todo enchascrado el auto, ¿no? De lo que come el tupper, a la larga del año. De ahí se va al natatorio. Tiene 4 horas seguidas en el natatorio. No le dejan tomar mate, no le dejan tomar, no come, no se nutre bien. Sale de ahí y tiene las últimas horas en el gimnasio que él tiene en su casa. Se pasa la vida como gaviota, picoteando. Pareciera que me conoce, profe. ¿Eh? Pareciera que me conoce. ¿Viste? Porque es la vida del profe de educación física que no pone stop. Olvidémonos del sí fácil. ¿Dónde trabajas? Trabajo acá, amplío mis horarios acá. Porque si vos trabajás así, yo te pregunto, ¿cuándo te vas a dedicar a planificar? ¿Cuándo te vas a dedicar a tomarte tiempo para ir con un buen mate y decir, chicos, nos juntamos con todos los profes del gimnasio? O los profes de educación, chicos, ¿cuándo nos juntamos para hacer un perfeccionamiento nosotros entre nosotros? Para vos preguntarle, che, ¿qué te pasa con Carlitos? Porque no lo puedo llevar. Ah, no, pero Carlitos es re fácil. Mirá, Carlitos hay que hacerle esto y entra y se motiva. Ahí está el secreto. Tiempo para reflexionar. No entremos en el valor, porque yo sé que está re desvalorizada la cuestión de la educación física, la economía nuestra. Seguramente es así. Pero prioricemos en dar un buen servicio. Porque eso es lo que nos está pidiendo el sistema. Después la cuestión económica, bueno, veamos cómo también poco a poco la empezó. Pero primero empecemos por lo primero. Doy mucho con un buen servicio
obviamente después para tratar de que ese buen servicio me disminuya en el tiempo y siga dando el mismo servicio. Porque si no es un como si. No tengamos un sí fácil. Porque el lineamiento curricular nos lo pasamos por cualquier lado. Y eso no está bien. Miren, entre los docentes que elaboraron este documento que vamos a trabajar ahora, hubo un acuerdo respecto a la falta de interés que evidencian los alumnos en el nivel de polimodal para asistir a las clases de educación física. Por lo tanto, se consideró importante indagar sobre el tema de la motivación. Actividad, escuchas que hemos observado de los estudiantes, profe, esto es aburrido, no tengo ganas. Profe, la gimnasia no me gusta, ¿puede ser con música? ¿No podemos hacer aeróbic, profe, hoy? Y bueno, profe, yo llego tarde porque me quedo dormido, la clase podría ser más tarde, ¿no? ¿Para qué voy a venir a la clase si nunca me pasan la pelota? Esas entonaciones las escuchamos todo el maldito tiempo. Todo el tiempo. Ahora vamos a la respectiva, porque siempre nos quedamos mirando en qué pasa con el estudiante. ¿Y el docente? La justificación de eso, cuando se encuentra en el aula, cuando va a firmar al final, que se encuentra con el resto de los docentes, hey, también pobres pibes, ¿no? Si tenemos una sola pelota, más sí. Con los problemas que tienen en su casa, como para venir a la educación física. Eso también pasa. Las justificaciones son del estudiante, las justificaciones son del docente. Nadie se hace cargo como colectivo. Pero el aprendizaje, ya lo vimos. Esto es así. Esto es abrazar. Si entre los dos no nos abrazamos, estamos jodidos. Jodidos. Y el diseño sigue ahí, ¿eh? Con sus características ocultas, con sus características reales. Y el sistema educativo sigue ahí. Nadie lo puede juzgar. O lo podés juzgar, pero no lo podés responsabilizar. Entonces yo te digo, che, ¿y si armo grupo por elección de deportes? ¿Por qué le voy a obligar a que haga eso? Para. ¿Y si me perfecciono? Sí, yo, que soy un ñoqui bailando, que soy un desastre, que me da vergüenza. ¿Y si me perfecciono y aprendo reggaetón? ¿No los motivaría a los chicos? Por ahí me gusta la música clásica, por ahí me gusta el rock, por ahí me gusta el heavy, pero yo no estoy acá para demostrar lo que me gusta. Yo estoy acá para que mis estudiantes entren bien en la tonalidad, para que hagan una buena parte inicial. ¿Y por qué no la puedo hacer bailando? Si los chicos y las chicas, cuando empezamos, todos los chicos están en el centro y las chicas están afuera apáticas, o viceversa. Por ahí les gusta el reggaetón. Dije reggaetón por decir cualquiera, cumbia, folclore, bachata, cualquiera, malambo, lo que quiera, pero tenés que hacer lo que al sujeto le gusta. Capacitate, hermano. No basta con lo que aprendiste en el profesorado. No basta incluso con lo que todo el tiempo estás haciendo cursos. Basta cuando vos mirás al estudiantado y decís, che, los chicos se motivan con esto. Yo no cuadro en esto. Tendré que cuadrar. Hay hace un tiempo, no sé si la vieron, y me gustó mucho, nunca la pude encontrar. Tampoco hice mucho esfuerzo para buscarla. Una propaganda era para ahorrar electricidad, ¿no? Pero vieron que hay diferentes tipos de enchufes, ¿no? Está este enchufe así, que tiene la patita, hay unos que son redonditos y hay unos que son rectos, ¿vieron? Y que ellos se enamoraban, pero no podían, o sea, estar juntos porque este tenía las patitas así y el otro tenía las otras patitas A, ¿no? Y entonces, entre los dos va ella, la que no tenía, o él, ¿no? Y lo da vuelta, y se da vuelta, y pueden integrarse, ¿no? Estaba buenísimo como metáfora de la realidad. Vos no seas estructurado, hermano. O sea, salite del cuadrado, porque no importa quién sos vos, a nadie le importa quién sos vos. Lo que la sociedad requiere de vos es que eduques a los chicos. Y dice, para educar a los chicos, yo tengo que llegar a un lugar en el que no soy. Y ahí está el secreto de los lineamientos curriculares, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Tengo que armar elección de deportes. Tengo que perfeccionarme y hacer lo que la sociedad requiere de mí, sin nunca perder la esencia del hecho educativo. No es bailar reggaetón por bailar reggaetón, no. Es bailar reggaetón y no cualquier reggaetón. Es bailar un reggaetón que la música, lo que hable, se relacione con la parte educativa y académica. Porque si no es un relajo, ¿no? No es bailar. No. Es utilizar esto para que se motive y después, bueno, vamos con lo que consideras que se puede hacer en una clase. Hay tres tipos de respuestas de los estudiantes frente a la situación motriz. Una que están orientados al dominio. Se sabe que los sujetos que tienen éxito, pues van a tender a estar motivados. Miren, chicos, a esos ustedes, fíjense,
si estaban motivados, si les gustaban los deportes, si tenías facilidad, si rematabas bien, si recibías bien, si encestabas bien, si recibís el balón, si pateás, si corres, si todo lo haces bien, y no hay chance de que no estés motivado. Porque la excelencia de la acción motriz te motiva por sí sola. Por eso es que no hace mucha falta para los jugadores que están en un nivel de segunda o están en un nivel de acceso al alto rendimiento que se motiven. No hace tanta falta. Va a estar motivado. Un boxeador que noquea. ¿Te pensás que no va a estar motivado para ir a entrenar? Si el que se le pone al lado lo noquea, más vale que está motivado. El problema es que en el que no. Entonces, frente a esos otros, hay dos estratificaciones. El que acepta el fracaso es un estudiante que es pesimista, que tiene la imagen deteriorada suya y manifiesta un sentimiento de desesperanza aprendida. La profe no me quiere. Me da matemática y yo no sé hacer matemática, no me gusta. Jamás hice un ejercicio bien. Lo único que apelo yo es a copiarme para poder pasar de grado y ya está. La seño del otro lado dice, bueno, este no entiende nada, no sabe nada, nunca va a saber nada, tiene un montón de problemas, no puede. Y yo a él le voy a corregir distinto como para que vaya pasando y por lo menos termine la escuela. Y por el otro lado tenés el otro, el exitoso, le dije recién, ¿no? El apático. Y por el otro lado tenés alguien más, que es el que evita el fracaso. Fíjate, son aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de actitud y autoestima, por tanto le ponen poco esfuerzo en su desempeño para proteger su imagen ante un posible fracaso, porque el tema es el fracaso. Pero entonces hacen como un touch and go, toco y me voy, ¿no? Recurren al recurso de la participación mínima en clase, retasan la realización de las tareas. El que no hizo el foro todavía de ustedes, chicos, están en esa situación. ¿Por qué no hiciste el foro? O sea, dale. Entonces, como que para no fracasar, bueno, lo hago al final. Pero cuando vos sabés que lo haces al final, lo haces mal. Porque no te dedicaste el tiempo. Y permaneces durante. Estas tres posibilidades son las que nosotros nos vamos a encontrar estudiando. La motivación hace que estos dos perfiles de estudiantes se incorporen al de adelante. ¿Cuál ejemplo pasó con ustedes cuando no les salía, no les salía, no les salía, hasta que un momento te salió? Dijiste, ya está, soy Gardel y Lepera juntos, ¿no? Soy Bob Marley con guitarra eléctrica, soy Messi con una pelotita de tenis. O sea, no hay chance, porque si te sale, te gusta. Si vos te sentís comprendido entre tus pares, te sentís motivado. Dale, que juegue Nahuel conmigo. ¿Cómo no me voy a sentir contento? Ahora, qué feo cuando todos dicen, no, yo no me toque con Nahuel. Caramba, ¿qué hago yo como docente para elevar la figura de Nahuel? Motivación. Ponerlo en un lugar que le toque, que sea parte y que no fracase. Que no fracasen, aunque tenemos que también trabajar sobre el fracaso de los estudiantes, ¿no? Porque también tampoco es así porque todo esté perfecto, ¿no? Me encanta a mí cuando los padres sobre todo los padres primerizos, madres primerizas, intentan hacer de que el piso tenga goma, que las paredes estén preparadas para que no se golpee la cabeza, que la cama tenga abajo. Pará, o sea, no cuides a ese chico porque ese chico que sabe que se cae y que no pasa nada, el día de mañana se va a caer con una modelación más rígida de hueso y se va a fracturar porque le estás preparando todo en algodón, ¿no? Cuidado con eso. O sea, y como educadores también, nosotros tenemos que proponer estrategias de fracaso para que el sujeto amplíe su fracaso, que es lo contrario de lo que nos está dando la sociedad, ¿no? Con el celular para arriba y para abajo. Todo el tiempo frente a la. No me gusta. Mamá. Entonces le llama a la mamá le busca lo que el niño le gusta y ya está. Y pone estrellita donde está, pero no es estrellita donde está. Lo importante es que nosotros sepamos que el sujeto tiene que fracasar en clase. Conmigo. Con mi ayuda. Preparando actividades para que el fracaso sea tolerado, tolerancia al fracaso. Eso es una clase de educación física. Hay un montón de interrogantes, ¿no? Yo se las dejé ahí. Sacando la motivación, que ustedes ya van a ver los principios, un principio de consecuencia, de predisposición, un principio que se llama principio de la repetición, principio de la novedad, principio de la vivencia. Este último es fantástico. ¿Qué hiciste? El fin de semana vos sabés que fulanito se fue al campo. Fulanito, vení. Che, fulanito, ¿qué hiciste en el campo? Contanos.
vivencia. Entonces fulanito dice, me están escuchando que fui al campo. Bueno, profe, mi tío tiene un caballo, me subí al caballo, cuando me estaba bajando me caí, vos sabés qué me pasó. La vaca por al lado me dio un miedo tremendo. Si el chico se desarrolla empáticamente, todos los demás chicos lo conocen más. Ese chico se es más querido porque entiende que sus compañeros, colaboración, vivencias. Un estudiante nuestro fue a un campeonato. Más allá si perdió o ganó, si trajo la medalla para mostrarnos o simplemente participó, no llegó a la final. Fue el último, pero que nos cuente sus experiencias, sus vivencias del mundo deportivo, incluso de los mundos que no tienen nada que ver con la actividad física o con el mundo de los deportes, ¿no? El que participó en una olimpiada de matemáticas, o simplemente el que fue a visitar a su tío a la capital, o sea, no importa qué vivencia, pero que la traiga a colación acá. Eso es elemental. ¿Les queda, chicos, para leer? Hay una charla muy linda que les dejé de TED. ¿Conocen TED? Las charlas TED. Sí, profe. Ahí va. Les puse una que se llama The Puzzle of Motivation, que es de Dan Pink. Es trabaja sobre los aspectos de motivación neurocientífico, pero está buenísimo el enfoque que le da para que lo vea. Por ahí algunos ya lo vio porque esto lo publiqué el fin de semana. Les dejé una serie de trabajos que tienen que ver con mirar cómo podemos construir mejores evaluaciones, de qué se trata una evaluación en la educación física, qué se evalúa en la educación y qué se evalúa particularmente en la educación física. Y por último, algunos y detallados elementos que tienen que ver con la forma en la que incluso nosotros nos vamos a evaluar, qué es la coevaluación, qué es la autoevaluación y qué es la evaluación para los procesos cognitivos. Son tres, pueden haber más, ¿no? Y por último, la educación física basada en la educación especial. Yo recuerdo un hecho de mi secundaria, me cambié de una escuela a otra, y en esa escuela pasé de una escuela privada a una escuela pública, pasé de una escuela privada mala a una escuela pública de mucho rendimiento, donde se valoraba muchísimo el rendimiento en mi ciudad. Me acuerdo que cuando pasé venía de un contexto más amoroso, había solo un séptimo grado, un sexto grado. Pero bueno, me cambié porque mi hermano se cambió y no había situación de movilización y dijeron, van todos para esa escuela, así que bueno. Cuando me tocó sentarme, primer día de clase, me tocó sentarme al lado de un chico que estaba en silla de rueda, Mati, que hoy sigue estando en silla de rueda, tiene un problema de motriz, no intelectual y cognitivo, tiene un problema de degeneración. Y me encanta contar esto porque él estaba exonerado de educación física. Él no iba a educación física, era extracurricular, ¿no? O sea, se daba por fuera de los horarios de, digamos, un gimnasio. Esa escuela tiene un gimnasio. Y Matías nunca fue a las clases de educación física. Los chicos me contaban, por ejemplo, los compañeros que yo tenía en secundaria me contaban que Matías jugaba, iba a educación física, o sea, a los, creo que 10, 11 años, empezó con este problema hasta que, bueno, ya no pudo caminar más, usó muletas, hasta que, bueno, pasó a la silla de rueda, la podía manejar por motus propio, y después, bueno, ya no, hoy tiene una silla eléctrica, porque es un problema de degeneración, ¿no? Una enfermedad de degeneración. Y a él lo exoneraban. Y yo siempre me quedaba pensando, digo, ¿será el plano la exoneración de un sujeto que parece que por su conformación especial no se le puede adaptar un currículum? Avancé 3 años y me pasó a mí, yo se los comenté la clase pasada, no la antepasada. Yo me fui a vivir a otra, tuve que pasar a otra escuela, a la escuela del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de acá de Buenos Aires, y también me exoneraban por ir a campeonato y demás. Yo nunca hice educación física, por el alto rendimiento, ¿no? ¿Por los unos o por los otros? ¿Será, por ejemplo, que por yo hoy saber inglés en la universidad se me exonere? ¿No se puede adaptar la currícula para vos, por ejemplo, que sabés hablar bien inglés, puedas también participar en las clases y aportar a tus compañeros? Por ahí aprendés también. ¿Qué modificación podemos hacer de la currícula, del currículum oculto o no, para que todo sujeto pueda aprender, pueda trabajar la educación física? Entonces teníamos niños, por ejemplo, que se enfermaban y pasaban 2 meses sin ir a la clase de educación física. Y el profe les mandaba, ¿no? Bueno, te mando un trabajito, las reglas del voleibol. Si nunca las trabajaste las reglas del voleibol en clase, ¿por qué el chico tiene que saber algo teórico? ¿Por qué no algo empírico que piense?
estrategias y tácticas si vas a trabajar, por ejemplo, así pienso, el voleibol, que construya situaciones de juego, que habite, por ahí no como practicante del deporte, pero ¿por qué no como árbitro? Yo pensaba en Mati, ¿no? En mi compañero. ¿Por qué no podría haber sido árbitro? ¿Por qué no había podido trabajar y sentirse útil en la actividad? ¿Será? Che, no, vamos a cuidarlo. Como no puede hacer un saque de arriba, vamos a sacarlo, porque está en silla de rueda. ¿Es eso loable a un sistema que experiencia que los sujetos con necesidades educativas especiales también son sujetos y que hay que tenerlos en la clase y que hay que cuidarlos y que hay que amarlos igual que otros, de la misma forma que otros? Para todo eso, ahí yo les planteo una serie de cosas de el paradigma médico contra el paradigma curricular. Lo que no significa que todos los médicos lo vean de esa forma, ni que todos los que estamos dentro de una currícula lo veamos de esta forma, pero son dos grandes paradigmas que ustedes van a trabajar. Y posterior a eso, les dejo una actividad que es muy simple y que no hace falta que la manden acá, que es solamente para mirarla, reflexionarla entre ustedes, que se junten como equipo, que se junten 3, 4, ustedes se requieren un montón, por lo que veo, incluso había varios que estaban en la misma casa, ¿no? En tríos, cuartetos, y que tengan la posibilidad de crear un nuevo aporte para la deconstrucción de los diseños curriculares. Y que los pongan en 10 minutos. Seleccionamos 3 o 4 ustedes y trabajamos 10 minutos sobre eso. Yo ya les di la motivación, yo ya les di la evaluación, yo ya les di las necesidades educativas especiales. ¿Qué otra posibilidad más ustedes tienen para construir diseños curriculares, nuestro diseño curricular que ya van a leer, o para deconstruir este diseño? O para construir un lineamiento en su gimnasio, en su escuelita, en lo que sea que ustedes construyan. ¿Qué les parece? ¿Lo ven posible? Sí, profe. Intentamos. Como siempre. Lo vamos a Obvio, intentar. obvio, obvio. No lo dudo. Bueno, preguntas, reflexiones sobre esto. ¿Les parece interesante? ¿No les parece interesante? Profe, Sí, está bueno, profe. ¿Nos podría Nos dar vas a un ejemplo? Un Bruno ejemplo y después de. Brisa, a ver si. nada, Profe, quería, ¿nos puede dar un ejemplo como para guiarnos de una construcción en un diseño curricular o de una desconstrucción? Yo tengo Un ejemplo. Yo tengo 10 ejemplos, lo que pasa es que si yo te lo doy, seguro se va a agarrar de eso y eso va a limitar de que ustedes lo busquen. Pero los ejemplos son estos. El diseño curricular está acá. Ya lo leíste. Es el diseño curricular de primaria. No habla de la motivación. Yo te lo traje. Es un ejemplo. Porque no está la motivación como hecho trascendental. Y vos sabés que si no motiva a los sujetos en tu clase, los pibes no va a estar apático. Otro ejemplo es, che, la necesidad educativas especiales. Un sujeto que tenga amputado un pie y que motrizmente no esté convencional, ¿está dentro del lineamiento curricular? ¿Qué hacer? ¿Cómo preparar las actividades para que ese sujeto también sea parte del proceso? No, no está. ¿Cómo evalúo? No está. Aparece modo de conocer y aparece, hay 3 grandes ejemplos para deconstruir o para construir estos lineamientos. Va a haber un montón de otros que van a surgir con ustedes. Sí, Brisa. nada, quería decirle que está muy bueno el tema, es muy interesante. Y, por ejemplo, los ejemplos que dio, por ejemplo, de lo que sería la educación, por ejemplo, en lo que sería el campo, ¿no? Acá, lo que es Río Grande, por ejemplo, hay solamente una estancia que tiene lo que es la educación primaria y secundaria, todo en un mismo lugar. Y tuve la suerte de que conozco un profesor de historia que se va 50 kilómetros de acá de la ciudad hasta allá para poder educar a 5 chicos, nada más. Total. Y ahora que lo veo por el lado de la educación física, no conozco, o sea, en realidad conozco que sé que hay profes que hacen esto, y a mí me encantaría poder hacerlo por ese lado también. De muy chica tuve la experiencia de que mi papá trabajó mucho tiempo en el campo. Así que como que a mí me encantaría Sí. poder profesionalmente, eh, ¿cómo lo puedo decir? Trabajar en un Laburar, centro de. Sí, sí. claro, trabajar en un centro y nada, agarrar estas herramientas porque la verdad es muy interesante. La verdad que nunca lo había explorado, así que me encantaría poder Súper. desarrollarlo. Y vos sabés, Brisa, que también este ejemplo está muy bueno
porque la gente de campo generalmente tiene mucho nivel de introspectivismo. O sea, la gente de campo tiende a pensar mucho más que la gente de ciudad en sí mismo, porque tiene mucho más tiempo. Por Sí. más que esté arriba de una cosechadora o arriba de un caballo, no tiene tantos mensajes ocultos, luces, ascensores, radio. Entonces tiene mucho tiempo para pensar. Y hay muchos trabajos que yo he leído que me estoy interesando mucho en el tema. Ojalá cuando lleguemos a epistemología con ustedes pueda aportar algo de esto, porque lo estoy pensando en ingresarlo también en la asignatura, de lo bien que haría, como, digo tercera edad, pero en realidad gente adulta, trabaje con niños y niñas. Esa coexistencia que generalmente no se da, y que incluso la sociedad te está diciendo continuamente, el nieto ama al abuelo, o sea, no hay chance. Está bien, el nieto ama al padre y a la madre porque le tocó, pero si vos decís, ¿quién ama al nieto? El nieto te llama al abuelo, que venga el abuelo, que venga la abuela. ¿Por qué? Hay algo que entre esas dos generaciones que están alejadas se genera una empatía increíble. Y en el campo, vos sabés que se ve mucho esto en la educación rural, sobre todo en Argentina, que las experiencias que se van pasando, aunque son disciplinarias, porque una persona de campo realmente es más ruda, las comidas de las personas que están en el campo generalmente son más pesadas, todo es más, pero así todo, el sujeto le tiene mucha posibilidad de armonía. Entonces estaría bueno, ¿no? Empezar a generar estrategias de conocimiento de que las personas adultas también ingresen en estos espacios rurales para generar experiencias. Me parece a mí que está muy piola. ¿Puedo sumar algo más? Sí, obvio, siempre. Bri, ¿qué colegio es el que decís que escuela rural es? Es en la estancia Sara, Ah, entonces Sara. no me Bueno, acuerdo cómo se llama el colegio. Tiene un sí, no, nombre igual. tampoco. Bueno, yo también me encanta eso. De hecho, uno de los aportes que hice en la actividad anterior, en la última, es referido a eso. Eh, Me crié básicamente en el campo, o sea, en temporadas de verano yo laburaba o estaba siempre en el campo con mi viejo, ya lo he contado, algunos de los chicos ya lo saben. Y aparte de eso, se suma que mi vieja es docente, supervisora escolar y fue mucho tiempo supervisora de zonas rurales. Entonces muchas veces tenía que acompañarla, la he acompañado, por ejemplo, a Estancia Sara, que es donde está el colegio rural que dice Bri, y he podido compartir con los chicos con los nenes de esos lugares. Y por eso y por toda la experiencia vivida y demás, eh, sumado a esto que también estudié en un colegio agrotécnico acá, nada, es por eso que por ahí los aportes, por ejemplo, lo que dije, y lo entiendo así, y comparto totalmente lo que dice usted, profe, las experiencias al aire libre, no solamente en colegio rural, el colegio rural potencia mucho más todo eso, pero las experiencias al aire libre, como los campamentos y actividades, que capaz que de un día, eh, lo que potencia a un nene, perdón, está mi hijo haciendo kilómetros, lo que potencia a un nene a desarrollarse mentalmente es increíble. De hecho, muchos de los chicos ya me conocen, o sea, nos juntamos a estudiar, conocen mi casa, donde yo vivo en una chacra que está a las afueras de la ciudad. Yo tengo a mi enano, ahora no estoy en la casa de mi suegro, pero tengo a mi enano y mi enano es, cambiate, andate afuera Claro. y haz lo que quieras, o sea, tenés lugar para correr, para imaginarte, para lo que vos quieras. Y yo veo por ahí, comparado con sobrinos, que tengo muchos sobrinos, cómo por ahí él se desarrolla otras cosas y cómo utiliza la imaginación un montón más, o desde otra perspectiva, no que un montón más, sino que de otra perspectiva, Total, que total. por ahí, por ejemplo, mis sobrinos o otros nenes. Entonces, por eso por ahí el aporte de lo que puede brindar un colegio y bueno, una experiencia rural, sobre todo un colegio rural donde vos podés capacitar o enseñarle a un estudiante con herramientas al aire libre. Total. Y bueno, después también está la otra opción, que también lo conozco por cuestiones laborales, es que hay docentes, eh, usted lo había dicho, no es docente de zona rural, sino que hay eh, estudiantes que viven en estancias. Acá puedo nombrar a una familia que vivía en estancia San José, que está como a 50 kilómetros de la ciudad, pero camino de Ripe, un poquito más complicado que llegar a la estancia Sara, la otra estancia que dice Bri. Bueno, esa familia tiene una nena, la cual hizo casi toda su primaria y casi todas
su secundaria con profesores particulares, que tengo entendido, desconozco Educación domiciliaria. que existe la ley. ¿Eh? Educación domiciliaria. Digo que era capaz Exacto, lo que querías. educación domiciliaria, exacto. No conozco bien cómo es el tema de la ley, pero calculo, entiendo que debe haber profesores habilitados para poder dar ese tipo de enseñanza, y que el nene salga avalado a nivel Una institucional, a institución. nivel provincial y demás, a través de la ley, bla, 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 como finalizado Pero bueno, hay un montón de casos, por ejemplo, acá en la isla, imagino que en toda la Argentina debe ser igual, donde están esos casos específicos, donde hay uno o dos nenes, donde se los capacita, donde se les da la primaria y la secundaria igual, de igual forma, y donde normalmente es un solo profesor el que da casi todo. Mm. Sí, hay mucho, ahora hay un perfil muy grande que incluso en la ciudad se está gestando, que es para reflexionar, que muchos padres y madres están intencionando que sus hijos estudien en su casa con la tutoría de ellos, pero con supervisiones de gente en el extranjero. Hay muchas escuelas norteamericanas que están pregonando esta historia, que tiene obviamente tendencias que son para reflexionar, porque imagínense un sujeto que no se relaciona socialmente, salvo que ese niño vaya a deporte, vaya acá, vaya acá, pero si no, lo que sí se sabe también es que los estándares, muchas veces los padres se guían por los estándares internacionales de aprendizaje, y claro, cuando vos te educas en tu casa y tenés todas las comodidades y tu padre te apoya y los padres, porque una de las cosas de este tipo de educación es que los padres estén presentes, porque no es abrir la computadora y chao, es estar presente, trabajar con ellos y demás, muchas veces no son educadores, y bueno, hay mucho, incluso acá en Buenos Aires hay muchísimas, pero muchísimas personas, y el Estado Nacional sí permite, como vos decías, hay Profe, ciertas excepciones que te dan la posibilidad. Sí, disculpe, nada, justo que lo mencionó, yo tengo mis primos que, bueno, viven en el norte y mis tíos, que la verdad que no coincido para nada, los quieren que ellos tengan una educación en casa. Mis primos, bueno, hay una que está por empezar el secundario y hay otros que están recién terminando el primario. No quieren saber nada de educarse en casa. O sea, cuando yo fui de vacaciones a visitarlos, la respuesta fue tipo, no, ¿qué voy a hacer en mi casa todo el día? O sea, voy a la escuela, aprendo y juego con mis compañeros en los recreos. Y este proceso de socialización que se da en las escuelas me parece que es lo más importante. O sea, porque no es solamente ir a aprender, es ir a aprender el orden social, la cooperatividad, eh, el trabajar en sociedad y el vivir en sociedad y atender a ciertas reglas, normas que uno aprende en la escuela y que después también las aplica en la vida diaria, ¿no? Eh, entonces, quizás también nosotros hablamos mucho de como profes interesarnos, digo, adentrarnos en los intereses de los chicos, pero a veces también son los mismos padres los que se olvidan cuáles son los intereses de sus chicos y terminan haciendo actividades o terminan estando en modalidades de enseñanza que no eligen, y que eso también hace bastante engorroso el proceso de aprendizaje de los chicos, porque si los chicos no quieren aprender en su casa, no lo van a hacer. total, O sea, no siempre que haya una educación hay un aprendizaje por parte del otro. total, total. Lo mismo pasa cuando los Nos chicos pasa están en ahora. una escuela donde no les gusta o no se sienten cómodos, es lo mismo. Y acá creo que pasa Claro. mucho con las escuelas técnicas, o sea, mucha A mí gente me va a las escuelas pasó, técnicas y después no se dedica a eso o lo deja a mitad de camino, que está completo, o sea, está perfecto que cada uno decida a qué escuela ir, pero muchas veces es por la presión de los padres de decir, bueno, anda a la escuela técnica que después salís con una tecnicatura, claramente. claro, sí, 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 a mí me pasó propio, digamos, con mi hijo más chico, que iba a una escuela doble jornada, bilingüe, y la verdad, desde primer grado a tercero era un sufrir porque él, o sea, no era que se sentía mal con sus compañeros, sino que él no le gustaba el inglés. Y no había caso, no había caso, y bueno, fue una decisión de decir, no, no está cómodo, Claro. no va. Y lo cambié de escuela y fue totalmente distinto. Fue una escuela de un solo turno, donde no tenía inglés, y Claro, la verdad que fue otro cambio y aprendió mucho más. otro cantar. Claro, claro. Igual con Y respecto a eso, ah, Ale, si me permitís, seguramente no es que no le guste el inglés, no le gustaba cómo le daban el inglés.
porque estoy seguro que Exacto. en algún Ahora está momento... estudiando inglés, por ejemplo. Ahora Ah, va a un instituto. sí, También su forma de ser, o sea, yo tengo dos hijos, uno mayor y el más chiquito, y son totalmente diferentes. El mayor terminó ahí, no tuvo ningún problema, pero él, porque era otra personalidad, él era como más inquieto, más introvertido, yo como mamá me daba cuenta de que él necesitaba estudiar un rato y hacer otra cosa, o sea, no podía estar a la mañana y a la tarde sentado sí. escribiendo, o sea, necesitaba su cabeza otra cosa. Entonces, bueno, fue todo un cambio y la verdad que mejoró muchísimo después de haberlo cambiado. Empezó a hacer otras actividades fuera de la escuela y después él solo me pidió ir a inglés, ir a un instituto. Profe, Pero bueno, era la modalidad por ahí de estar todo el día en la escuela. No era para él. Total, total. Sí, Pedro. sí, yo quería aportar porque me pasó como algo parecido. Me pasó de primero de secundaria, mitad de cuarto. Mis papás me mandaron a una escuela técnica y a mí nunca me gustó la técnica, pero nunca, nunca me gustó. La pasaba, digo que la pasaba mal, pero me frustraba un montón saber que tenía que hacer cosas de materias de la escuela técnica y a mí ni me gustaba, no me interesaba. Era horrible. Y, ¿cómo se dice esto? Y yo le preguntaba a mis papás por qué no me cambiaban, si sabían que no me gustaba. Y me hablaban mucho de experiencias ajenas, por ejemplo, no sé, primos míos que habían ido a escuelas técnicas y que salían con un título, qué sé yo. Y siempre me decían, no, vos tenés que ir acá porque tu primo esto, tu primo aquello y lo otro. Y yo le preguntaba, bueno, pero ellos. ¿Y yo no soy ellos. Y entonces cuando les empezaba a encarar de ese lado, por ahí reflexionaban más, ponerle, bueno, sí, es verdad, ¿qué te gusta a vos? ¿Qué querés vos? Porque nunca te pregunté qué querés vos. Agarré y te mandé a lo que yo quiero hacer. Pero es como que entiendo, por ejemplo, lo que dice Ale, de que su hijo creo que no le gustaba el inglés, pero después lo terminó haciendo. Bueno, a mí no me gustaba hacer carpintería o soldadura o un montón de cosas así en la escuela, pero sí me gustaba estar en casa con mi papá y si había que hacer algo de ese estilo, me gustaba hacerlo ahí, pero no llevarlo a cabo como un estudio en una técnica. Imaginemos que hay sistemas educativos que son tangenciales, o sea, hay países, incluso, bueno, de esta comisión no, pero otras comisiones mencionaron países extremos donde es así y es así, ¿no? Y es súper disciplinado y todo el mundo pasa acá y tenés que aprobar, y si no aprobás te ponen dos profesores, el profesor va a tu casa, terminás aprobando, no existe la repitencia, hay de todo, por eso nuestra integridad como país es tremenda, tenemos muchísimas posibilidades, muchísimas. Y eso es lo rico también para nosotros como futuros trabajadores, porque al fin y al cabo tenemos que decidir dónde queremos ir, ¿no? Y seguramente va a haber una pasión más grande por algún lugar que por otro. Bueno, Claramente, sí, claramente hay una falta de motivación también por parte del profesor, de los profesores, en los dos ejemplos que da Pedro y Ale, eh, que un nene no quiera, en los profesores o también en la currícula del colegio, cómo está pensado, por ahí no está, eh, Yo creo que hay un gran no está la déficit hoy palabra. de eso que decís, Nacho, de la falta de motivación o de buscarle la vuelta para que el chico se motive. Por ejemplo, en la Claro, escuela buscar de mi hijo, alternativas. nunca le buscaron una vuelta, nunca buscaron un incentivo para que él quisiera quedarse ahí o quisiera seguir estudiando lo que estaba dando. O sea, esa motivación nunca la tuvo, como dice Nacho. Creo que acá en Tierra del Fuego, creo que todos los que vivimos, hay una gran falta de motivación por parte de los docentes hacia los chicos. Y más en las clases de educación física, creo. Yo Sí, a Y mí creo eso, hoy, y eso que ha hoy mejorado falta, bastante en la clase de educación física. hoy falta esa motivación, más que nada por ahí acá en la isla, como decía Ale, porque existe el famoso picoteo de gaviota, como dijo el profe, que no se dedican a un solo rubro, que si no andan trabajando en varios sectores y lo que hace eso es no dedicarle tiempo a la planificación. Yo, por ejemplo, conozco, voy a decir que no está tan bien lo que hacen, pero conozco varios profes que laburan así, pero porque con un solo cargo no pueden vivir.
Entonces lo que hacen es laburar en varios sectores y no le dedican mucho tiempo a la planificación. Y eso es lo que hace la falta de motivación a dedicarle el tiempo que se necesita al trabajo. Pero eso pasa mucho acá, por ejemplo. Porque con un cargo docente vos no podés vivir. Hasta con dos te digo que no sé si podés vivir. Entonces Además que los existe el docentes de famoso educación física picoteo. cobran por hora, tenés que juntar 50 horas para poder llegar a tener algo para que te alcance para el mes. Sí. Entonces sí, ahí influye un poco también el sistema. Uno puede lidiar con el sistema, puede buscarle la vuelta, puede luchar, puede hacer algo diferente, pero la realidad es que si no picoteas así, no vivís. Bueno, yo aspiro a que ustedes, digamos, tengan la posibilidad de saber que tenemos que entregar un buen servicio y que aparte la lógica implica que al dar un buen servicio, lo otro va a llegar. No hay chance que no llegue. El tema es que cuando ya caemos en que no tenemos tiempo para la planificación, nunca vas a dar un buen servicio y vas a vivir haciendo eso, ¿no? Es lo que todo el tiempo hablamos los docentes. Bueno, en la manifestación del otro día, lo que más se hablaba era eso, ¿no? Que la educación está en crisis, pero está en crisis en todo el mundo, no es que está en crisis acá. En todo el mundo está en crisis porque claramente no nos seguimos perfeccionando. Ustedes miren los programas que nosotros tenemos en la universidad, los programas que tenemos siempre son viejos porque el mundo avanza muchísimo, son un montón de cosas que hay que ir modificando y como no tenemos tiempo para modificarla, y bueno, la crisis empieza a ser más existencial, pero sin duda tenemos que educarnos bajo las posibilidades de dar un buen servicio, ser un buen profesional, tener toda la gama de posibilidades, trabajar con nuestros lineamientos curriculares, proponer actividades que se sobresalgan ellos para generar nuevos lineamientos curriculares, y después, bueno, cada uno irá buscando, ¿no? sus alternativas económicas. Obviamente, esta no es una actividad para hacerse rico, sino estamos totalmente equivocados, ¿no? O sea, no es esta la actividad para hacerse rico. Bueno, atendiendo a que estamos ya pasados de tiempo, bueno, y agradeciéndoles la intervención que fue lo más lindo de la clase, los exhorto a que terminen de construir el foro, por favor, los que no terminaron. Este foro era muy importante porque si la mayoría no terminan, ni siquiera los que empezaron primero iban a poder terminar. Entonces es un trabajo social, ¿no? Los que más se quedan atrasan a los de adelante, es como trabaja la sociedad, porque entonces yo después no puedo hacer reflexiones de otro porque nadie participó. El primero que participó usted fue a los 3 días, creo, y después a los 5 días habían participado 3 finalizados, y todos se hicieron los comentarios entre ellos. Y después se empezó a abrir un poquito más, ¿no? O sea, así que por favor, hoy en la noche lo cierro, mañana lo empiezo a corregir, le doy mis reflexiones, la semana que viene nos juntamos, hagan esta tareita, y en la semana que viene vamos a trabajar entre todos en construcción colectiva la evaluación que vamos a hacer la otra semana. Así que pilas que estamos frente a eso. Profe, el parcial entonces sería el 10. Está en el cronograma. Ahora justo, mira, se me bajó A ver, estoy acá. en programa. Después de programa, hoja de ruta o cronograma. Cronograma. Acá. Ya nomás le digo. Hoy es 26. Dice semana del 13 al 17. Perfecto. Del 13 al 17. Perfecto. Por eso, perfecto. Estamos en el 22 nosotros. Nos queda la semana que viene y la otra semana arranca el parcial. O sea, arranca la preparación del parcial, ¿no? Profe, el parcial va a ser así de manera virtual. No tenemos. Va a ser así, virtual, digamos. Virtual siempre. Va a ser sincrónico, decís vos. Claro, o. Como en todas las clases nos vamos a ver. ¿Va a ser como un parcial domiciliario, una cosa así? Aspiro a que no. Aspiro a que podamos generar en las simples 2 horas que nos tocan, poder construirlo ahí, pero posiblemente sea domiciliario porque nos preparemos para ese parcial durante una semana y cuando llegamos lo invertimos todo en la estructuración ahí y ahí lo entregamos. Ok. ¿Sí? Ah, bien, Pero bien. eso por eso lo empezamos a hablar en la clase que viene, cosa de darle tiempo a la preparación.